¿Cómo están, mis amados? Los saludo en el amor del Señor. Nuevamente trayendo la palabra de Dios, la palabra que edifica y que da fe, porque necesitamos fe para seguir adelante en esta vida. ¿Y sabe qué, mi amado, mi amada? El día de hoy he preparado un mensaje para que usted tenga una clave más de la fe que necesitamos. Amén. Muy bien. Mire, el tema es el siguiente: Jesús se asombra de la incredulidad. Ese es el título. Y fíjese que para que el Señor se asombre, como está en los evangelios, debió ocurrir algo muy extraordinario. Y la palabra asombro, como está escrita en el idioma original griego, solamente se repite 2 veces cuando se refieren al Señor. Y estas 2 veces tienen que ver con la fe. Vamos a ver el primer caso, que está en Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Dice lo siguiente: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Dice la palabra que el Señor salió de allá y fue a su tierra. Y aquí tierra se refiere a su lugar de origen, se refiere a su patria pequeña, en este caso Nazaret. Y dice, le seguían sus discípulos. Los discípulos son aquellos que son alumnos, son personas que en cierta manera están consagradas a la enseñanza de un maestro. Y la palabra dice que era un día de descanso, el Sabbat judío, cuando los de Israel no trabajaban ni hacían nada en ese día para honrar al Señor. El Señor obviamente predicaba, enseñaba, y la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, pero más que nada decían: ¿de dónde este hombre está haciendo estas cosas? ¿Qué sabiduría les dada? Sabiduría es decir, una inteligencia superior, una inteligencia que se puede aplicar a hechos concretos. Y principalmente se admiraban por los milagros que él hacía. Y aquí es importante entender, amados, de que el Señor, si bien tenía la más maravillosa palabra, enseñanza que usted pudiera imaginar, de tal manera que hasta el día de hoy aún persevera esa palabra como la guía para millones de cristianos y gente de fe, pues yo le quiero decir que también los milagros del Señor atestiguaban que Él era Dios, que Él era un enviado del Señor, que Él era la persona que había de redimir a la tierra. Todavía ellos no sabían el plan de Dios, pero ya tenían un vislumbre de lo que venía. Y se admiraban y decían: ¿no es este el carpintero? Como si fuera algo despectivo, porque los religiosos se creían muy superiores, los religiosos se creían que estaban por encima del resto de la gente y decían: ¿no es esto un carpintero? No había nada denigrante con ser carpintero, era un oficio más. Y aquí interesante, dice, es hijo de María. Nosotros la conocemos a María, es nuestra vecina. Es hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y aquí es interesante este punto, porque da a entender de que María, después de concebir al Señor, tuvo otros hijos con José. Varios hijos e hijas. Era una familia grande. Y bueno, muchos niegan aquello, pero la Biblia es irrefutable al respecto, porque en más de 2 pasajes habla que Jesús era el primogénito, y primogénito
quiere decir primer hijo de muchos que van a seguir. No es lo mismo que unigénito, que es único, o único hijo. Pero Jesús les decía algo que es muy importante porque se escandalizaban de él. Dice que se escandalizaban de qué, de la palabra y de los milagros, pero la palabra escandalizar quiere decir se indignaban, se ofendían de lo que el Señor decía y hacía. Y el Señor dijo una sentencia que nosotros la conocemos muy bien y es: no hay profeta sin honra, sino en su tierra, en su casa y entre sus amigos. Más comúnmente se dice: no hay profeta sin honra, sino es en su tierra. Y sucede así, ¿no? O sea, la gente lo conocía, estaba en Nazaret, sabían quién él era, lo habían conocido por más de 30 años. Cuando salió al ministerio público, él tenía palabras de vida eterna, hacía señales, milagros y prodigios, y la gente decía: no es posible que este que es hijo de nuestros vecinos, porque era una aldea, Nazaret, recuerde, va a hacer estos milagros, no es posible. Y dice de que se ofendían, se indignaban, se escandalizaban por aquello. Y el Señor les dijo algo que es tajante: nadie puede recibir su honra que merece si no es fuera de su casa, fuera de sus amigos, en lugares lejanos. Bueno, aquí quiero traer a colación algo que viene a mi mente en este momento. Es que cuando uno, y seguramente le ocurrió a usted, cuando uno se convierte al Señor y empieza a andar en otro plan de vida, en otra rectitud, empieza a caminar como el Señor ha designado que nosotros andemos. Y sabe que la gente empieza a observar: pero ¿qué le pasa? No es este Fernando el que conocemos, que hacía esto y aquello. Y no creen en uno, no creen en la transformación de uno. Bueno, en grande le ocurrió al Señor, ¿verdad? Y sigue el Evangelio y dice que no pudo allí hacer el Señor ningún milagro. No hizo ningún milagro porque no había fe. Y dice que estaban, ahí viene la palabra, asombrados, que es el título de la prédica, ¿verdad? Solamente se utiliza 2 veces la palabra asombro refiriéndose al Señor. Primeramente estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba sorprendido, asombrado, maravillado, porque no creían. Y usted dirá: bueno, eran sus vecinos, no creían, pero usted no tiene que recordar que el Señor ya antes había hecho muchos milagros. Si usted en el mismo libro de Marcos va hacia atrás, se va a dar cuenta que, por ejemplo, el Señor ya había hecho muchos milagros, ¿verdad? Por ejemplo, oró por un montón de gente, una masa de gente, y todos recibieron milagros del Señor. Los espíritus inmundos dice que le obedecían. Sanó a la suegra de Pedro, sanó a un paralítico, antes de ir allá a Nazaret, donde estamos tomando la enseñanza. Calmó una tempestad, liberó a un endemoniado, al endemoniado Gadareno, que fue muy conocido por los alrededores como una obra sobrenatural excepcional. Sanó a una mujer que tenía un flujo de cáncer y resucitó a la hija de Jairo. O sea, había mucha evidencia de que el Señor había sido un hombre enviado del Señor, de Dios, quiero decir en este caso. Y sabe que todos se admiraban de aquello y decían: ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿No es este el que conocemos? Y el Señor dice, se sorprendió, se asombró. Una de las razones por las cuales el Señor se asombra es por la falta de fe. Y eso también ocurre en la cristiandad ahora. Hay milagros, prodigios, liberaciones. Ocurren hechos maravillosos de provisión.
El Señor está activo. Y bueno, los cristianos muchas veces estamos dudando del Señor. Como estas personas en su pueblo natal de Nazaret, dudaban de Él, viendo y entendiendo las señales que Él había hecho antes y la palabra de vida que salía de su boca. Nos debe llevar a la reflexión, amados, nuestra falta de fe. Nos debe llamar a la reflexión por qué nosotros no podemos agarrarnos y afianzarnos en el Evangelio, y es por nuestra falta de fe. El Señor dice, se asombró por la incredulidad de ellos. Y no pudo hacer ningún milagro. La fe es importante, la fe es dada por el Señor. La Biblia dice que todos tenemos una medida de fe, pero esa medida de fe nosotros tenemos que hacerla crecer, tenemos nosotros que hacerla más fuerte. Esa es nuestra responsabilidad. La fe viene de arriba, la fe viene del Señor, pero nosotros tenemos que hacerla crecer. Y solamente a través de la fe, de creer en el Señor, es que vamos a recibir de Él lo que nosotros le pidamos. Pero debemos, nuevamente repito, ser fieles a su mandato. Dios no fuerza a nadie en sus convicciones, tenemos libre albedrío para decidir. Pero, amados, debemos ser responsables de la fe que Él nos ha dado. Y debemos alimentarla a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, de la comunión entre hermanos y muchas cosas que son necesarias hacer para mantener viva y fuerte nuestra fe. Solamente así vamos a poder recibir de arriba del Señor. Entonces, este fue el primer caso donde el Señor se asombró. Se asombró de la poca fe que tenían, de la incredulidad de ellos. Incredulidad es falta de fe. El segundo caso, amados, donde el Señor se asombra, se admira, es cuando un hombre demostró que tenía mucha fe. Jesús se asombra de una gran fe. Para ello podemos ir al Evangelio de San Lucas capítulo 7, San Lucas capítulo 7, verso 1 al 10. Dice la palabra de Dios que el Señor, solamente la voy a relatar, pero usted la puede leer con más calma en su casa. El Señor, después que hubo terminado una misión de haber predicado, el pueblo le oía, entró a Capernaum. Capernaum era una localidad, yo diría que era el punto estratégico de donde el Señor salía a predicar y regresaba a Capernaum muy a menudo para después recargar un poco, como decimos, las pilas y salir nuevamente. Entonces él regresó a Capernaum y dice que el siervo de un centurión romano, siervo aquí quiere decir una persona que le servía, una persona que en realidad el término exacto es se hacía voluntariamente esclavo de esa otra persona que estaba sobre él. Era un siervo, un servidor de este hombre que trabajaba en su casa, de este centurión romano. Estaba enfermo y estaba muy grave y a punto de morir. Y la Biblia dice de que este centurión romano, un centurión romano es un oficial del ejército romano que tiene como mínimo 100 soldados a su cargo. Bueno, este centurión romano tenía amor, lo quería mucho a este siervo. No sabía qué hacer porque estaba enfermo este hombre, pero él escuchó del Señor. Fíjese, solamente dice la Biblia que él escuchó del Señor.
Y él envió a los ancianos de la iglesia. Curioso, ¿verdad? Él era romano, pero él tenía, dice el Evangelio, una relación muy especial con la comunidad judía israelí de allá. ¿Por qué? Porque él, dice la Biblia, ayudaba al pueblo y además daba ofrendas generosas. Entonces los ancianos eran gente respetable, gente en liderazgo de la localidad, fueron donde el Señor Jesucristo para interceder por este centurión romano que tenía esta dificultad, este gran problema, que era el siervo que estaba enfermo. Y dice que le dijeron: Señor, ayuda a este hombre porque él es propicio, él es una buena persona, es romano, pero él ama a nuestro pueblo, él nos ayuda. ¿Y qué dice la Biblia en el verso 6, capítulo 7 de Lucas? Dice: y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaba cerca de la casa, entienda, esto es importante, estaba por llegar a la casa, él no pudo haber llegado. El centurión, dice, este centurión, envió esta vez a unos amigos para que le digan al Señor algo que es muy importante entender. ¿Qué le dijeron los amigos al Señor? Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Mira, este hombre lo sorprendió al Señor. Le dijo: Señor, no es necesario que vengas. Yo creo en ti. Yo sé que tú tienes una unción maravillosa, un poder fuera de lo común. Tú vienes de arriba. No es necesario que vienes a mi casa. Yo solamente creo en ti, creo en tu palabra. Di tu palabra, Señor. Di tu palabra, Señor. No es necesario que vengas bajo mi techo. Di la palabra para que sea sano, dice el verso 7. Y aquí el hombre le dice: pues yo también, le dice, soy hombre bajo autoridad. Igual que tú, yo soy hombre bajo autoridad. Yo estoy sujeto, en este caso, yo estoy sujeto al ejército romano, estoy sujeto a las autoridades, estoy sujeto al emperador a quien sirvo, estoy sujeto al Estado del cual yo soy ciudadano, yo estoy sujeto, soy sumiso. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve aquí y va. Y le digo al otro: ve allá y tiene que ir. Qué fe de este hombre. Reconocía la autoridad del Señor. Y tenía una revelación muy especial. Creía que el Señor tenía un ejército de ángeles, y así como Él ordenaba a los soldados que vayan, Él le decía: tú puedes ordenar a tus ángeles, tú tienes la autoridad para que sanen a mi siervo, no es necesario que entres a mi casa. Yo le digo a mis soldados: ve allá y van, ve por el otro lado, y así sucede. Y el Señor dijo, verso 9, al oír esto, Jesús se asombró de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta es la segunda vez que se utiliza la palabra el Señor se asombró. La primera vez, recordemos, al principio de la enseñanza, fue el caso de la gente que no tenía fe en Nazaret, a pesar de que el Señor había hecho ya muchos milagros y le conocían de referencia. Al menos aquí tenemos el caso de un ciudadano romano, no era judío, no era israelita, y este hombre tenía fe. Tenía una fe impresionante, solamente, dice, por lo que él había escuchado de otros.
Ni siquiera dice que este hombre, este centurión romano, había presenciado los milagros, solamente había escuchado los milagros y la palabra del Señor. Y este hombre tuvo una fe impresionante. Le dijo, no es necesario que vayas ya, Señor, solamente di la palabra para que mi siervo sea sano. Envía ángeles, Señor, así como yo envío soldados de un lado al otro, envía ángeles para que sanen a mi siervo. Una revelación tremenda. El Señor se asombró. En todos los evangelios solamente se asombró por la falta de fe y se asombró por la gran fe que en este caso el centurión tenía. Una fe, como dice, que mueve montañas. Cuando hablamos de mover montañas, mueve los problemas, las dificultades, mueve la mano de Dios. Es necesario que tengamos fe para mover la mano de Dios. Fe es creer en el Señor, tener confianza en el Señor. Repito, todos recibimos una medida de fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero tenemos nosotros la responsabilidad de hacer crecer esa fe. Este hombre tenía una fe sobrenatural. Ese momento lo utilizó de la manera apropiada y le dijo, Señor, yo sé que puedes ir a mi casa y orar por mi siervo, pero yo tengo una fe mayor, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. Maravilloso. El Señor dice, se asombró de él, de su fe. Y volviendo, dijo a la gente que estaba con él, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en el pueblo del Dios por el cual yo vine he hallado tanta fe. Porque la fe no es privilegio de nadie, la fe es universal. Pero él decía, los de Israel no creen en mí. Yo vine por ellos, pero ellos no me han recibido. Pero este hombre, este centurión, este hombre rudo, este soldado, acostumbrado a las grandes batallas, separado de su hogar, que vive en tierras lejanas, recibiendo órdenes, sacrificando el cuerpo. Este soldado tiene fe. Este hombre rudo tiene fe. Y en Israel, entre la gente religiosa, entre la gente que supuestamente debía tener una revelación a través de la palabra, a través del Antiguo Testamento que iba a venir, no cree en mí. Y mire, inclusive sus discípulos eran bastante duros. Una cosa son los discípulos después de que viene el Espíritu Santo, pero antes eran llenos de dudas, de temores. Nadie, creo, tuvo la fe del centurión romano cuando el Señor estaba sobre la faz de la tierra. Exceptuando tal vez desde luego a María, la madre del Señor. Tal vez algún discípulo, pero no hay registro en la Biblia de aquello. Pero yo lo que le quiero decir, que este centurión romano tenía una fe que mueve montañas, que para las tempestades. Le dijo al Señor, yo creo en el poder invisible, yo solamente de oídas he escuchado, Señor, ¿quién eres tú? Pero ni siquiera tengo contacto contigo, porque recuerde que primero envió a los ancianos para interceder por el milagro de que lo sanen a su siervo, y después envió unos amigos a que le digan el mensaje, ¿verdad? Ni siquiera él tenía contacto con el Señor. Es una figuración, amados, de que la fe, dice, viene por el oír y el oír la palabra de fe, y también dice que por fe andamos y no por vista.
La fe es invisible. No la podemos cuantificar como cuantificamos un bien material. Y este hombre tenía esa fe. Él creía porque había escuchado la palabra de Dios y tenía ese don maravilloso, esa fe extraordinaria que él puso en práctica. ¿Y qué sucedió? Cuando este hombre, este centurión, regresó a la casa, se encontró con que ese siervo había sido sanado. El Señor en ese mismo momento lo sanó. Y mire, para el Espíritu no hay distancia. Hemos estado en este tiempo, amados, dando seminarios de sanidad interior y liberación, y a través del Zoom y del teléfono hemos estado orando por tanta gente que nos llama y tanta gente que necesita una palabra de aliento, pero principalmente la unción del Señor. ¿Y sabe qué? Nosotros oramos con fe y la gente es sanada. Milagros extraordinarios ocurren. Gente con insomnio ya no tiene insomnio, con dolores en las articulaciones, los dolores pasan. Tuvimos el caso de una mujer que estuvo muchos años involucrada en hechicería y brujería. Esa mujer, previo a uno de nuestros seminarios por Zoom, nos llamó y nos contó su historia. Cuando llegó al seminario, oramos por él y esa mujer recibió una liberación extraordinaria, se sintió otra persona, la presencia del Espíritu Santo vino con poder, un testimonio maravilloso. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay distancias. Así como este siervo fue sanado a la distancia sin que el Señor estuviera presente, porque para el Espíritu no hay un mover especial que uno pueda calcular, porque todo es invisible. Así, de esa manera, nosotros intercedimos por esta mujer en el nombre de Jesucristo y esta mujer fue sanada. Y yo le quiero decir, no tomamos ningún crédito por ello, porque es el amor, la misericordia de Dios, el poder de Dios. Es la fe que necesitamos. Necesitamos la fe del centurión. Y yo le aseguro que todavía el Señor se admira arriba y dice, caray, qué fe que tienen. No me ven, pero tienen fe. Por eso el Señor dice, bienaventurados aquellos que sin ver creen. Felices aquellos que sin ver creen. Es necesario, amados, tener fe en el Señor. Es necesario alimentar nuestra fe para recibir del Señor. Porque en el primer caso, cuando el Señor se asombró por la incredulidad, por la falta de fe, cuando fue a Nazaret, a su pueblo, también en este momento, si nosotros no tenemos una fe, el Señor no va a poder obrar mucho. Pero necesitamos una fe como la del centurión romano. Una fe que cree en lo invisible, que cree en su palabra, que cree por los antecedentes que se escuchan y que mejor se han experimentado, que Dios es real, está firme y sigue obrando con favor y misericordia. Yo le quiero animar en este día, amado. Le quiero animar, amada amiga, amigo querido, a que usted tenga su fe en Jesucristo. Crea que Él es quien dice la palabra que es, y los milagros que Él hace los va a seguir haciendo, porque no hay nada imposible para Dios, no hay distancias para el Señor. Necesitamos esa fe en los momentos difíciles. Necesitamos esa fe para nosotros poderla transmitir a otros también y poder hacer un mundo mejor, influyendo a través de la palabra de Dios. Yo doy gracias a mi Señor por permitirme el privilegio de llegar a ustedes a través del internet, a través del YouTube. Sé que muchos están recibiendo este mensaje de fe y de esperanza. Yo quiero orar por usted. Padre amado, yo te doy gracias en este día.
por toda la audiencia que está escuchando. Yo te pido, Señor, que aumentes la fe de cada uno de ellos, Señor. Te pido que esa fe sea una fe activa, una fe, Señor, que pueda levantar el ánimo, que pueda ayudarlos a seguir adelante. Una fe, Señor, completa, una fe, Señor, que sirva para que milagros se puedan operar en tu nombre. Una fe para que los saque de los problemas que tienen. Señor, yo oro, ha puesto el Señor en mi mente, orar por alguien o 2 o 3 personas que tienen insomnio. Yo reprendo ese espíritu inmundo de insomnio y le digo en el nombre del Señor que se vaya fuera ahora, en el nombre poderoso. Gracias te doy, Señor, por este día. Amén y amén. Voy a invitar a la pastora Erika, a mi esposa, a que venga a darnos una oración de fe. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Estamos en este día de nuevo unidos aquí, presentes, Señor. Primeramente queremos bendecirte, Señor, porque tú eres el creador del universo. Nos has dado el privilegio de ver una vez más la luz de este nuevo día, un día de adoración a ti, Señor. Gracias, Señor, por las cosas buenas que nos van a suceder esta semana, Señor, lo creemos, Señor. Que esta semana hallemos refrigerio para nuestra alma en tu presencia, Señor. Que cada semana pasemos más y más tiempo orando y estando en tu presencia. Señor, que nuestro corazón y nuestro espíritu hagan la perfecta voluntad de Dios, Señor. Necesitamos eso, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre proveedor. Queremos honrarte, Señor, y obedecerte, porque tú siempre estás supliendo nuestras necesidades. Gracias, Padre Santo Todopoderoso. Señor, que en tu misericordia sean derribadas montañas, sean derribados obstáculos, Señor, que tú nos allanes el camino, Señor, que tú sanes las enfermedades, Dios Todopoderoso, y nos llenes de tu paz y de tu amor, Señor. Que nuestra familia se mantenga unida, Padre Santo. Que Dios se acuerde de ti, se acuerde de tus lágrimas, se acuerde de tus oraciones, de tu fidelidad y especialmente te dé más fe. Y ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Señor. Que este tiempo consolemos a alguna persona, que hablemos a alguien de ti, que contemos nuestro testimonio, que ganemos almas para Cristo. Señor, que tú abras nuevos trabajos para que haya libertad financiera, Señor. Abre puertas de bendición grande, Señor. Que no tengamos ni afán, ni angustia, ni temor esta semana y que entremos en tu reposo, Señor, con completa paz, Padre. Señor, bendice Bolivia, bendice Estados Unidos de América y derrama tu gloria en las otras naciones y bendícelas también, Señor. Gracias, hermanos, por esta mañana. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Siempre estamos bendiciendo y orando por sus vidas. Oren también por nosotros y los que tienen otros pastores, oren también por sus pastores, Dios Todopoderoso. Y nos vemos el domingo para honrar, alabar, escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga y tengan una bendecida semana. Los amamos en el amor del Señor. Amén y amén.